Una parte de Éxodo 34 y se recuerdan que cuando por primera vez vamos a entrar a un capítulo, mi carga es que ustedes se familiaricen con ese capítulo, porque la revelación de Dios es progresiva y Él nos va hablando poco a poco, nos va hablando a medida que vamos entrando a esos capítulos. Algo que nos debe de impresionar. Escúchenme, ¿están todos conmigo? Para que así no se me duermen. Están todos conmigo, ¿verdad? Amén. Les decía que cuando leemos la Biblia, nosotros tenemos que recordar siempre que el escritor de esos pasajes llevaba una carga. La carga que él llevaba era transmitir lo que Dios quiere que uno sepa. Amén. Y quiero decirles que Éxodo 34 no es un capítulo fácil de entender. Es un capítulo difícil de entender, pero lo vamos a leer primero. No lo voy a leer todo, vamos a ver si leemos por lo menos 10 versículos. Ustedes saben que la mayoría de cristianos no conoce su Biblia. Eso es triste, porque la mayoría de cristianos en todas partes del mundo no conocen su Biblia. Saben de todo, pero no saben armar el rompecabezas. Y gracias a Dios que Dios nos ha enseñado a nosotros a unir el rompecabezas, para que podamos ver una fotografía del propósito divino y que estemos seguros que estamos agradando a nuestro Padre Celestial en su palabra. Vamos a leer 10 versículos. Dice: y Jehová dijo a Moisés. ¿Se han dado cuenta que mientras estudiamos Éxodo, cada determinado párrafo dice, y Jehová dijo a Moisés, y Jehová dijo a Moisés, y Jehová dijo a Moisés? Por eso hemos ido estudiando qué le dice en cada párrafo. Es bien importante ver eso. Y Jehová dijo a Moisés, alízate. No dice alístate, alízate. 2 tablas de piedra como las primeras. Y escribiré sobre esas tablas las palabras que estaban en las tablas primeras que quebraste. Fíjese cómo le habla Dios a él. Vimos que Dios realmente vino a ser un gran amigo de Moisés, y no solo amigo, compañero. Y eso es muy importante entenderlo, lo que es ser compañeros de Dios. Porque solo de Moisés dice la Biblia que Jehová le hablaba cara a cara como alguien que habla con su compañero. No hay ningún hombre en la Biblia que Dios le haya hablado cara a cara como a Moisés. Por eso él, para los israelitas, para los judíos, Moisés era y es un hombre grandísimo. Entonces les digo que el capítulo 34 no es fácil de entender. Vamos con el verso 2. Prepárate, pues, para mañana, y sube de mañana al monte de Sinaí, y preséntate ante mí sobre la cumbre del monte. Y no suba hombre contigo, ni parezca alguno en todo el monte. Ni siquiera las ovejas, ni los bueyes van a comer. ¿Qué pasó? ¿Ya me lo pasaron de una vez? Aquí hay milagros. Dice, ni ovejas ni bueyes pascan delante del monte. Y Moisés alisó 2 tablas de piedra como las primeras, y se levantó de mañana y subió al monte Sinaí como le mandó Jehová, y llevó en su mano las 2 tablas de piedra. Y Jehová descendió
Miren qué tremendo, ¿ah? Porque nos debe llamar la atención que Moisés sube y Jehová desciende. Y Jehová descendió en la nube y estuvo allí con él, proclamando, fíjese, el nombre de Jehová. Y Jehová descendió en la nube y estuvo ahí con él, proclamando el nombre de Jehová. Jehová proclamando el nombre de Jehová. ¿Qué les parece? Eso es tremendo, ¿eh? Que Jehová proclama el nombre de Jehová. Y pasando Jehová por delante de él, proclamó: Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad, que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado, que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos, y sobre los hijos de los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Entonces Moisés, apresurándose, bajó la cabeza hacia el suelo y adoró. ¿Se dieron cuenta que es Jehová el que habla? Muchos creen que es Moisés el que habla, pero es Jehová el que habla y Moisés se agacha. Verso 9, y dijo: si ahora, Señor, he hallado gracia en tus ojos, vaya ahora el Señor en medio de nosotros, porque es un pueblo de dura cerviz, y perdona nuestra iniquidad y nuestro pecado, y tómanos por tu heredad. Y él contestó: he aquí, yo hago pacto delante de todo tu pueblo, haré maravillas que no han sido hechas en toda la tierra, ni en nación alguna, y verá todo el pueblo en medio del cual estás tú la obra de Jehová, porque será cosa tremenda la que yo haré contigo. ¿Saben qué? Vamos a leer más, porque quiero que se familiaricen con este capítulo. Vamos a leer, a ver hasta dónde llegamos. Guarda lo que yo te mando hoy. He aquí que yo echo de delante de tu presencia al amorreo. Tenemos que saber qué significa el amorreo. Tenemos que saber qué significa al cananeo, porque los va a arrojar. Tenemos que saber, no ateo, ahí no dice ateo, dice el eteo, el fereceo, y al jebeo y al jebuseo. Y siempre nos decía el maestro cuando éramos chiquitos, a todos esos feos los iba a sacar el Señor de la tierra. Verso 13, 12, guárdate de hacer alianza, o sea, le está prohibiendo. Guárdate de hacer alianza con los moradores de la tierra donde has de entrar, para que no sean tropezadero en medio de ti. Derribaréis sus altares y quebraréis sus estatuas y cortaréis sus imágenes de acera, porque no te has de inclinar a ningún otro Dios, pues Jehová, cuyo nombre es celoso, ese es otro nombre de Dios, celoso, así se llama él, celoso. Dios celoso es. Por tanto, no harás alianza con los moradores de aquella tierra, porque fornicarán en pos de sus dioses y ofrecerán sacrificios a sus dioses, y te invitarán y comerás de sus sacrificios. O tomando de sus hijas para tus hijos y fornicando sus hijas en pos de sus dioses, harán fornicar también a tus hijos en pos de los dioses de ellas. No te harás dioses de fundición. La fiesta de los panes sin levadura guardarás. 7 días comerás pan sin levadura, según te he mandado, en el tiempo señalado del mes de Abib, porque en el mes de Abib saliste de Egipto. Todo primer nacido mío es, y de tu ganado todo primogénito de vaca o de oveja que sea macho. Pero redimirás con el cordero el primogénito del asno, y si no lo redimieres, quebrarás su cerviz. Redimirás todo primogénito de tus hijos, y ninguno se presentará delante de mí con las manos vacías.
6 días trabajarás, mas en el séptimo día descansarás, aún en la arada y en la siega descansarás. También celebrarás la fiesta de las semanas, la de las primicias de la siega del trigo y la fiesta de la cosecha a la salida del año. 3 veces en el año se presentará todo varón tuyo delante de Jehová el Señor, Dios de Israel. Porque yo arrojaré a las naciones de tu presencia y ensancharé tu territorio, y ninguno codiciará tu tierra cuando subas para presentarte delante de Jehová tu Dios 3 veces en el año. No ofrecerás cosa leudada junto con la sangre de mi sacrificio, ni se dejará hasta la mañana nada del sacrificio de la fiesta de la Pascua. Las primicias de los primeros frutos de tu tierra llevarás a la casa de Jehová tu Dios, no cocerás el cabrito en la leche de su madre. Y Jehová dijo a Moisés, vamos a leer hasta ahí porque aquí otra vez, y Jehová dijo a Moisés, otra vez va a cambiar de tópico. Entonces, hasta el 25 vamos a estar familiarizándonos ahorita. Y les dije que puede ser que después de que nosotros hayamos leído este capítulo, puede que no captemos qué es lo que Dios nos quiere revelar. Amén. Debido a que se cubren muchas cosas en ese capítulo, porque apenas llegué al 25 y todavía sigue hablando de otras cosas más, debido a que tiene tanto, entonces vamos a ir despacio. Pero yo quiero que por favor pongan atención porque les voy a hablar de 2 asuntos para que vayamos entrando, ¿verdad? Lo primero que nosotros debemos de saber como creyentes es de que en el Antiguo Testamento, cuando nosotros leemos esos libros, nosotros debemos de entender que en el Antiguo Testamento hay tipos, sombras y figuras. Tipos, sombras y figuras que se refieren a cosas divinas, a cosas espirituales. Y nosotros debemos de saber que todas las cosas divinas, todas las cosas espirituales son misteriosas. Son misteriosas. No son fáciles de entenderlas, porque van más allá de nuestro entendimiento natural. Nosotros tenemos entendimiento de algunas cosas naturales, pero las cosas de Dios no se necesita habilidad natural para entenderlas, sino que se necesita la guianza del Espíritu Santo para poderlas entender. Entonces, quiero decirles que Dios a nosotros nos comunica cosas divinas y cosas misteriosas, pero para ello Él usa todas las figuras. Hay cristianos que no han alcanzado a ver eso, que todo esto que estamos leyendo aquí tiene que ver con el pueblo de Israel, pero también nosotros estamos incluidos ahí. Si ustedes solo leen el Antiguo Testamento y entienden la historia del pueblo de Israel, ustedes se quedan sin el verdadero mensaje. El verdadero mensaje es que todo lo que es tipo, figura y sombra, que fueron cosas que le pasaron al pueblo de Israel, son para declararnos a nosotros cosas divinas y espirituales. Ahora, ¿cuál es el problema con nosotros? El problema con nosotros es de que al leer los capítulos, como dicen allá en Guadalajara, la mera neta, es que no sabemos por dónde entrarle. Uno lee y lee y lee los capítulos, pero si no nos ayudan, no sabemos por dónde entrarle. Ustedes se dan cuenta que a veces yo les digo, vamos a leer una parte del Antiguo Testamento y les digo, ahora ustedes empiecen a comentar y todos se quedan mudos, porque no hayan ni por dónde entrarle. Y uno que otro que es tartamudo, pues va viendo cómo le entra. Pero
casi todos nos quedamos mudos. Pero cuando ya nos han explicado las cosas, ya no somos mudos. Yo me he dado cuenta que hay cosas que les pregunto a ustedes y ustedes rápido contestan. Pero la realidad es que hay capítulos que los leemos enteros y decimos a saber qué quiere decir. Y es bueno que usted diga así, porque Dios por eso nos pone pastores. Los pastores nos dedicamos a estudiar la palabra del Señor y a orar por ustedes. Yo siempre estoy orando por ustedes. Es más, ya aprendí a no orar por mí. Yo no oro por mí, porque yo los miro a ustedes o los oigo a ustedes que siempre están orando por mí. Entonces digo, gracias Señor, mejor oro por ellos. Y me pongo a orar por ustedes. Y es una bendición orar uno por los demás. Porque cuando uno ora por los hermanos no tiene tiempo de criticarlos ni de estar hablando mal de ellos. Entonces, aunque no es ese el mensaje, es un comercial, ¿verdad? Pero quiero decirles que el mensaje que nosotros debemos recibir de Dios, tenemos que primero entender entonces que como creyentes del Nuevo Testamento estamos incluidos en la historia del pueblo de Israel. Y para refrescarles la mente, les voy a recordar que sacarlos de Egipto es cuando Dios nos sacó a nosotros del mundo. Pasar a través del Mar Rojo es que nos bautizamos en agua. Entrar al desierto es que empezamos a vivir la vida de Dios. Entrar al desierto en nuestra vida es algo positivo. Casi en toda la Biblia el desierto es negativo, pero en el caso de salir de Egipto para entrar al desierto, a caminar para ir al monte Sinaí, hermano, eso es positivo porque nos va a llevar Dios de experiencia en experiencia. Entonces nosotros podemos seguir nuestro viaje, porque nuestro viaje está completo hasta llegar a Canaán, porque la meta de Dios es llevarnos a Canaán. Pero todos debemos de saber que en el Nuevo Testamento llevarnos a Canaán significa llevarnos a Cristo, porque en el Antiguo Testamento la tierra de Canaán que fluye leche y miel es Jesucristo. O sea que cuando Pablo habla de andar en Él, está hablando en esa manera que se puede andar en Cristo como la tierra prometida. Entonces, para no perder de vista, los tipos, las sombras y las figuras nos ayudan para que nosotros no nos vayamos a enfrascar en solamente historia, sino que nosotros debemos de vernos ahí. Cuando usted lea, diga, esa es mi historia. Muchos no saben cuál es el libro de la vida. El libro de la vida es la Biblia, porque allí está escrita nuestra historia, y todo el que no sea hallado con esa historia no está en el libro de la vida. Fíjese que muchos han tratado de decir que el libro de la vida es esto, que es aquello, que es el otro, y realmente el libro de la vida es la Biblia. Por eso es que yo le pregunto a usted, porque usted puede leer Génesis y me va a decir, oh, Génesis, allí los primeros 11 capítulos están desde Adán hasta la Torre de Babel, y hasta puede mencionar los personajes que existieron en esos 11 capítulos, y del 12 al 50 está Abraham, Isaac, Jacob, José y sus 2 hijos. Pero ese usted puede decir que es el Génesis de ellos, pero la realidad es que hasta que usted lo experimente, usted puede decir, es mi Génesis. La Biblia toda es de nosotros. Por eso, cuando te pregunten, ¿has experimentado tu Génesis? Les contaba que yo tengo un hermano en la carne que es pastor, y él se aprendía la Biblia de memoria, y cuando él ya se sabía una hoja, se la arrancaba a su Biblia y se la comía literalmente. Mi hermano Marco, ustedes lo conocen. Él lo ponían a hacer el quehacer de la casa y se aprendía la Biblia y se comía la hoja cuando ya se la sabía entera. Entonces cuando alguien le decía, Marcos, ¿me prestas tu Biblia? Y dice, oye Marcos, dice, pero tu Biblia no tiene tal página. Es que esa ya me la sé de memoria, por eso cuando llego ahí ya la puedo decir, dice. Ahora, estoy hablando de esto porque
los libros de la Biblia, especialmente el Antiguo Testamento, son para que tú los experimentes. No son para que los sepas de memoria, sino para que los experimentes. Entonces, experimentar tu Génesis significa que del capítulo 1 al 11, tú eras un idólatra y enemigo de Dios, porque eso es lo único que presenta el capítulo del 1 al 11, la idolatría y la rebelión, y de ahí sacan a Abraham. Entonces, cuando Dios te sacó de la idolatría y la rebelión, que de hecho la mayoría de cristianos venimos del catolicismo, nos sacaron de la idolatría y rebeldes, porque no queríamos nada con Dios, pero nos sacan y nos dicen: ¿cómo estás, Abraham? Fíjese, nos saca de el anonimato, porque en el capítulo 1 al 11 todos en anonimato, pero ya en Abraham dice padre de la fe, y que todo el que es de la fe es hijo de Abraham. Entonces quiere decir que nosotros nos iniciamos en Abraham como los de fe. Luego nos hablan de Isaac, que también tenemos que experimentarlo porque es el heredero. Tenemos que saber cuál es nuestra herencia. Y luego nos identificamos con Jacob porque Dios nos está transformando. ¿Para qué nos está transformando? Para que seamos el papá de José, dar a luz a Cristo como rey para estar con él en el milenio, y que nos nazcan los dos nietos, Efraín y Manasés, para que todo sea olvidado y que se vuelva fortaleza. ¿Experimentas tú eso? Entonces tú puedes decir: mi Génesis. Luego te empiezan a contar la historia en Éxodo como iglesia, y como iglesia te sacan de Egipto. Tienes que experimentar todas esas cosas. Entonces, gloria a Dios, porque Éxodo no solo contiene la historia de un pueblo antiguo, sino también mi historia. Dígalo conmigo. Voy a decirle como dijo ahorita, repita después de mí. Éxodo es un libro que no solamente registra la historia de Israel, sino que registra mi historia. Mi historia. Quiero decirle, Éxodo es nuestra vida, o la historia de nuestra vida cristiana. Éxodo es la historia de nuestra vida cristiana. Cuando a usted le pregunten si está inscrito en el libro de la vida, usted se ve en estos libros. Aquí está la historia. Por lo tanto, como punto número 1, primero es importantísimo ver esto que les acabo de compartir. Importantísimo. Si ustedes no ven que ustedes están en ese libro, no van a poder interpretar lo que Dios les quiere revelar como asunto divino y espiritual, porque Él quiere revelarles asuntos divinos y espirituales. But if you don't understand that you are there, your history, or your story, se dice, ¿va? Or history, your story is there. Ok, ahora la segunda cosa que quiero que vean es que había que recuperar las tablas quebradas. Primer punto, que Éxodo es nuestra historia. Segundo punto, que en ese capítulo se recobran o se recuperan las tablas quebradas. Entonces, cuando ya entendemos que Éxodo es nuestra historia, entonces van a ver ustedes que es fácil entender por qué hay que recuperar las tablas. Amén. Aquí en este capítulo hay una recuperación total de las tablas quebradas. Y por eso es que muchas cosas están registradas aquí en este capítulo, pero quiero que vean que en este capítulo son una repetición, o sea que lo que Dios le está diciendo a Moisés es una repetición de lo que ya le había dicho. ¿Se recuerdan o no se acuerdan? Entonces Éxodo 34 es la repetición de lo que Dios había hablado con Moisés la primera vez. Él ya había hablado con él cuando le dio las tablas, ¿se recuerdan?
pero ahora le dijo, quiero que hablemos otra vez. O sea que el pacto que Dios había hecho con su pueblo durante la primera vez que Moisés estuvo con Dios fue quebrantado. Las 2 tablas del testimonio que significaban el pacto no solamente fueron quebradas, sino que hasta las tiró aquel enojado, las tiró, las quebró, las tiró de una vez. ¿Se recuerdan o no? Ahora, yo quiero que ustedes se den cuenta que el que quebró las tablas no fue el que las dio, sino el que las recibió. ¿Verdad? Nosotros no encontramos en la Biblia que diga que Dios quebró esas tablas, sino que el que las recibió, las quebró. Pero algo que nos debe de llamar la atención es la actitud de Moisés. ¿Por qué Moisés actuaba como él actuaba? ¿Cuál? Y yo sé, y ustedes van a juzgar, que era porque él conocía cómo era Dios. Yo pienso que si Moisés no hubiera descubierto cómo era Dios, porque él hablaba mucho con Dios, no se hubiera atrevido a quebrar las tablas. ¿Cuántos creen? Yo digo que si él no hubiera sido compañero de Dios, entonces Dios le permitía a Moisés muchos de sus caprichitos. Pero ¿saben por qué? Porque resulta que Moisés entendió que Dios no se podía dar por vencido tan fácilmente. Y eso te debe de ayudar a ti, que Dios no se da por vencido contigo muy fácilmente. ¿Aló? Eso debe de llenarte de gozo, que Dios no se da por vencido muy fácilmente de ti. Entonces Moisés sabía esas cosas, y Dios estaba buscando un compañero que lo entendiera, porque él necesitaba un mediador, ¿verdad? Entonces trataba con Moisés, y Dios se hacía el enojado, pero bien enojado, para ver cómo actuaba Moisés. Y cuando Moisés miraba bien enojado a Dios, Moisés se acordaba, pero ¿cómo es posible que él ahora se quiera dar por vencido de su pueblo si él había dicho que los iba a sacar y que los iba a llevar? Entonces posiblemente haber dicho, aquí hay gato encerrado, aquí tiene que haber gato encerrado. Yo estoy de acuerdo, porque Él es Dios y Él es nuestro creador, pero eso de que ya me está dando la sospecha de que diga que los va a matar a todos. ¿Cómo? Mejor hubiera matado a Adán, ¿verdad? Y se acabó el problema. ¿Para qué esperar que sean 2 millones? Si los asuntos se pueden arreglar chiquitos. Ahí estaba Adán y Eva, a estos 2 me faltaron, pecaron, aquí los acabo. Pero Moisés, de tanto que... Y yo estoy seguro, hermanos, mire, ahorita estamos metidos en cosas que no están escritas. Yo me subí al monte con Moisés y digo, ¿qué hablaba Moisés con Dios? Usted imagínese qué hablaba él, 40 días, hermano, de estar hablando con él. Yo creo que Dios le decía y le decía y le decía para ver si captaba, para ver a ver cómo es este Moisés, si capta. Y yo digo, hermanos, que en la misericordia de Dios, Moisés haber entendido que lo que Dios estaba buscando era un mediador. Porque cuando él bajó y el pueblo estaba desenfrenado, les dijo, voy a subir, tal vez logro aplacar su ira. Fíjese qué atrevido era, porque les dijo, lo que ustedes han hecho es malo, pero espérenme, dice,
voy a ir a hablar con él y creo que voy a aplacar su ira. Y entonces cuando regrese yo voy a hablar con ustedes. Entonces ahora el Señor lo tiene de regreso y le dice, sube de mañana. Entonces Moisés entendió el corazón de Dios. Y por eso es que Dios le contestaba sus peticiones. Fíjense que para que Dios nos conteste a nosotros nuestras peticiones, nosotros tenemos que conocer el corazón de Dios. Dios le habló tanto a Moisés que Moisés agarró la onda, y no la de David. Agarró la onda, entendió qué es lo que Dios estaba buscando. Si Moisés no hubiese entendido qué era lo que Dios estaba buscando, ni siquiera se mete en este asunto. Pero él se metió. Él dijo, ¿sabes qué? Si tú los vas a destruir a ellos, ráeme de tu libro. Fíjese, hermano, ráeme de tu libro. Y entonces Dios, él sabía que no lo podía raer porque Moisés lo tenía que usar en este libro. Imagínense hasta dónde llegó Moisés. Yo estoy seguro que Moisés, después de hablar con Dios 80 días, decía, me lo agarro en curva a Dios, porque Él ya lo conozco, ya me dijo todo lo que va a hacer, ya me declaró todo lo que va a hacer, porque la Biblia dice claramente en los Salmos que a los de Israel, al pueblo, les mostró sus milagros, pero a Moisés sus caminos. A Moisés le dijo todo lo que había planeado hacer, todo. Entonces Moisés dijo, me lo agarro. Ya me reveló, es más, me dijo que escribiera yo el libro, que escribiera el Pentateuco y que ponga allí que no hay hombre más humilde que yo. Aleluya. Solo imagínense, pues, yo quiero que ustedes vean todo. Denle un aplauso fuerte al Señor, hermano. Imagínense ustedes lo que es hablar con Dios. Quiero decirles que Dios no es el hermano Carrillo el que está hablando con ustedes hoy. Es Dios el que habla con ustedes a través del hermano Carrillo. Para ver cómo actúan ustedes, para ver si ustedes piensan. Pero Moisés, yo me imagino, y permítanme pensar en voz alta, yo me imagino a Moisés oyendo a Dios. Sí, Señor. Sí, Señor. Porque Dios le hablaba mucho y él después que le declaró que, porque a él le reveló todo el pasado, porque Moisés no pudo bajar de hablar con Dios y no saber Génesis, si él lo tenía que escribir, y lo escribió. Y Moisés no estuvo presente cuando hicieron a Adán, pero Dios le dijo, mira, escribe, yo hice a Adán, y esto, y esto, y esto, y ta. Entonces él captó. Mayormente si le dijo, hermanos, que fíjate que vas a estar ahí en mi libro. Aleluya, haber dicho Moisés, voy a estar en el libro. Por eso cuando le dijo, ese tu pueblo, Moisés. Y fíjese que a Moisés no le gustaba que le dijera tu pueblo, que le decía, no es mío, es tuyo. Pero ya veo, es que era listo. Dios miraba a ver qué hacía Moisés y es que esos son duros de servir. Sí, pero no me vas a decir que los vas a matar. Porque, ¿qué van a decir los egipcios de ti? ¿Sí? Los egipcios van a decir, ¿para eso los sacó? ¿Para eso nos los quitó a nosotros? ¿Para irlos a matar al desierto? No. Es más, si no los vas a preservar, ráeme de tu libro. Pon ahí otro Moy, a mí no cuentes conmigo. Pon otro Moy y menos yo. Pero hermano, fue cuando Dios vio que captó Moisés, que Dios lo quería usar de mediador. Y él agarró la onda, porque él mismo dijo,
yo voy a ir a interceder por ustedes, les dijo. Y creo que voy a aplacar su ira y no los va a acabar. Y gloria a Dios, hermano, porque Dios le contestó su petición. ¿Pero por qué le contestó su petición? Porque Él sabía cómo era Él. Cuando usted sabe cómo es una persona, usted a veces le dicen cosas de Él y dice, no, están equivocados. Porque Él no es así, ¿verdad? Y usted hasta lo defiende. Cuando alguien le habla mal de una persona que usted conoce, ¿verdad? Por eso nosotros debemos de saber qué hay en el corazón de Dios, porque muchos cristianos tienen una caricatura de Dios. No saben ni cómo es Dios, no saben cómo piensa Dios. Gloria a Dios, hermano, cuando uno sabe cómo piensa Dios. Porque entonces uno le dice, Señor, no me vas a decir que no me vas a perdonar. Si tú dices que yo perdone 70 veces 7 a mi hermano, como dicen allá en el rancho, conti más tú. Aleluya. Ok, vamos a leer pues unos versículos, porque como les dije al principio, hay momentos que nosotros no sabemos cómo entrarle a los capítulos. O sea que estamos en blanco, no sabemos cómo entrarle. Y Jehová dijo a Moisés, alízate 2 tablas de piedra. Bueno, noten ustedes que Dios le está pidiendo a Moisés que esas tablas que se quebraron, que hay que volverlas a escribir. Pero si ustedes se dan cuenta, no le dice otra vez, amarás a tu Dios, no tendrás dioses ajenos, no te harás imagen ni semejanza, sino que le habló de otras cosas. Y quiero que ustedes piensen, porque si no, no van a captar la revelación divina. Si Dios le dice a Moisés que lleve tablas, porque van a volver a escribir, y qué casualidad, hermano, qué casualidad, que mientras le está diciendo que lleve tablas, le empieza a hablar de que descansen, de que haga fiesta. Fíjese pues, si usted no conoce a Dios, usted no entiende qué es lo que Él está haciendo. Pero como Moisés sí entendía a Dios, Moisés quebró las tablas cuando vino la primera vez. Ahora él sube con otras tablas y ya viene con sus tablas alisaditas. Y Dios dice que las va a volver a escribir. Pero mientras está arreglando el asunto de recuperar las tablas, Dios le empieza a hablar de que va a destruir a todos sus enemigos, de que va a echar al Jebuseo, al Heveo, al Eteo. ¿Por qué? Porque le dice, porque lo que yo quiero de ustedes es llevarlos a la tierra prometida. Entonces, nosotros tenemos que ser inteligentes también. ¿Cuánto tiempo crees tú que has hablado con Dios? ¿Cuánto has hablado tú con Dios? Yo he hablado más que Moisés con Dios, porque Moisés solo aparece registrado que habló 80 días. Y yo he hablado 40 años con Dios. Yo he venido todos los martes a hablar con Él aquí. ¿Ustedes creen que lo conozco un poquito? Dios ha hablado con ustedes. ¿Cuántas predicaciones les ha dado el hermano Carrillo a ustedes? Yo no creo que ustedes no conozcan un poquito de su Dios, que no sepan el carácter que tiene. Sí, yo siempre me he esforzado para que ustedes lo conozcan. Entonces, Él se pone a hacer unas cosas para ver qué piensan ustedes. Y cuando Él vino a la tierra hacía lo mismo. Traían un ciego. El que no entendía solo veía el milagro. Pero cada vez que Él trajo un ciego era para decirle a todos los que estaban ahí que estaban ciegos.
Si traía un paralítico era para que todos supieran que eran paralíticos. Cada vez que él hizo algo, lo hizo para ver qué pensaban los que estaban ahí. Por ejemplo, mire, un día se paró frente al templo y dijo: destruid, yo digo que ya solo faltaba que hiciera así, mire, destruid este templo. Pero los demás no miraban este dedo, solo miraban este. Destruid este templo y en 3 días lo reedificaré. Y todos los que estaban aquí decían: tiene demonio, porque nuestros padres usaron 46 años para construir ese templo y él dice que en 3 días hay que matarlo porque tiene demonio. ¿Cómo va a hacer eso? Y que sigue leyendo y dice, él mismo repitió: mas él hablaba de su cuerpo. Entonces, todo lo que Jesús hizo aquí en la tierra, la gente está enamorada de lo que hizo, pero no se enamoró de lo que él decía. Y la mayoría de cristianos hoy en toda la tierra están enamorados de lo que él hace, pero no están enamorados de él. Usted va a cualquier iglesia y los hermanos están empeñados solo en sanar enfermos y en echar fuera demonios y hablar lenguas. Eso es todo lo que ellos saben hacer, pero no conocen a Dios. Yo les dije a ustedes, si algún día les dicen a ustedes que el hermano Gilberto tiene cáncer, ustedes glorifiquen a Dios y no vayan a declarar que estoy sano y me muero la otra semana, porque todos los hermanos eso hacen. Declaro en el nombre de Jesús que está sano y se muere la siguiente semana. ¿Para qué meter a Jesús, digo yo? ¿Para qué meter a Jesús si ni culpa de eso tiene él, hermano? Nosotros como cristianos es Señor. Por eso yo aprendí un día que si Dios me manda al doctor a mí, es sanidad divina, porque si Dios no quiere, no le da sabiduría al doctor para que me encuentre lo que yo tengo malo. Si el Señor me quiere sanar, me sana inmediatamente y no debo de ser terco, porque Pablo dijo 3 veces pedí y me dijeron bástate mi gracia. ¿Para qué sigues diciendo? Pero como hay predicadores, sigue hasta que el Señor te sane. Y el Señor ya te mandó con el doctor y no has ido. Si las dos son sanidades divinas, porque el Señor Jesús a unos los sanó, tu fe te ha salvado, pero a otros dijo, vamos a echarle lodito. Iba a usar algo terrenal para sanarlo. Pero ¿por dónde iba? ¿Por dónde me quedé? Por andar en los comerciales me quedamos en que, ¿en dónde íbamos, Gil? En el templo. O sea que no nos enamoremos de lo que Dios hace, sino que enamorémonos de Él. Yo tenía un maestro de Biblia mío, muy bueno, mío de mí. Así hablamos los centroamericanos. Dice, ya sabíamos que así hablan. Dice. Y él decía, ¿de qué sirve que Dios te sane tu cuerpo físico si nunca te sana tu ser interno? Un milagro es solo para este tiempo. Por eso se llaman en hebreo los poderes del siglo venidero. O sea que todo lo que es sanidad, echar fuera demonios, todo eso es poderes del milenio, son poderes del siglo venidero que sí los podemos saborear, pero no es la meta de Dios. La meta de Dios es que todos nosotros seamos transformados para que reinemos con Cristo en el milenio. Esa es la meta de Dios. Y luego ya en la Nueva Jerusalén, eso ya es asunto más profundo, ya después del milenio, porque dice que hasta que Cristo ponga por estrado de sus pies a todos sus enemigos, Él mismo se sujetará al que le sujetó a Él todas las cosas, y entonces Él será Dios en todo. Él regresa otra vez como era al principio. Entonces aprendamos pues la palabra de que Dios tiene una manera de hacer las cosas. Capítulo 34, si ustedes captan lo que estoy diciendo, miren lo que lo pone a hacer: alístate unas tablas, vamos a volver a escribir las tablas. Pero eso no es lo importante. Fiesta, y sus enemigos van a ser echados de allí y ustedes van a poseer la tierra y todo.
¿qué significa para nosotros? Significa que para que nosotros lleguemos al punto de vivir a Cristo en plenitud, que es gozar la tierra prometida, va a haber que derrotar infinidad de enemigos, pero lo más importante, la idolatría. Porque ahí nos va a hablar, por eso vamos a entrar en el próximo mensaje, lo que es la idolatría. Porque la idolatría es la que impide en nosotros el disfrute de Cristo. O sea que para disfrutar a Cristo como la tierra que fluye leche y miel, porque ese es el verdadero mensaje para nosotros. Para Israel era literal tomar posesión de la tierra, matar a los enemigos a punta de cuchillo y de espada o lo que fuera, o con piedras y con ondas, pero para nosotros es diferente. Para nosotros es un mensaje más elevado. Para nosotros, por eso no nos deben de impresionar los milagros, hermano. ¿Por qué en la Biblia dice que los que le digan Señor en tu nombre hicimos, no los conozco? Si algo Dios no va a reconocer en las iglesias milagreras, pare de sufrir. ¿Qué va a reconocer eso Dios, hermano? Si Dios lo que reconoce es el que ministra su palabra a las personas en su ser interno y que esas personas sean transformadas. Eso sí es lo que el Señor aprecia, porque esa es la meta de Él para nosotros. ¿Sí? La meta de Dios para nosotros es llevarnos al disfrute de la tierra prometida, pero es espiritual. Un disfrute espiritual. Si nosotros leemos en los versículos 4 y 5, vamos a ver, 4 y 5. Y Moisés alisó 2 tablas de piedra como las primeras, y se levantó de mañana y subió al monte Sinaí como le mandó Jehová, y llevó en su mano las 2 tablas de piedra. Y Jehová descendió en la nube y estuvo ahí con él, proclamando el nombre. ¿Cuántos de ustedes saben que cuando en la Biblia se habla de proclamar el nombre es darse a conocer? Mi nombre es José Gilberto Carrillo Mata. Algunos, hace poco unos me saludaron y se dieron cuenta que me dicen José, pero ¿y no vos sos Gilberto pues? Sí, les digo, es que yo me llamo José Gilberto. Y en el país de uno no le dicen el primer nombre a uno, yo no sé por qué, pero la mayoría de latinos el segundo nombre le dicen. Y a mí me decían Gilberto, y ahora otros creen que me cambié nombre. Te cambiaste nombre. No, ya lo tenía, José Gilberto. Pero el que conoce a José Gilberto Carrillo Mata sabe cómo piensa él, sabe cómo es él, el que me conoce, ¿verdad? Entonces, cuando Dios habla de proclamar su nombre, es darse a conocer. Dios a Moisés se le dio a conocer, versículos 6 y 7. Y pasando Jehová por delante de él, pasando Jehová, proclamó. Mire lo que dijo Jehová. Jehová, Jehová, él está diciendo lo que él es. Fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira. Conócelo pues. Y grande en misericordia y verdad. ¿Cómo no iba a bajar Moisés del monte a decirles, miren, los quería matar, pero yo le dije que cuidadito? Es que me dijo que los iba a matar para ver si yo había entendido. A muchos de nosotros ya nos hubiera matado Dios si Él no fuera así, hermano. Es más, mire, yo siempre he dicho, yo soy más malo de muchos que muchos que se han muerto. ¿Sí o no? ¿No es usted más malo que muchos que se han muerto, que usted dice, pero cómo se murió ese si ese era más bueno que yo? Y a ver, por eso es que dice Isaías, dice, muere el justo y no hay quien lo entienda.
Pero que no saben, dice que lo está librando Jehová de todos sus trabajos. Ya no tiene que ir al jale. Si tan solo ser liberado del jale, ese es maravilloso, hermano. Dani, te afanas ahí poniendo vidrios, a veces sudando, a veces cortado y todo, y tienes que seguir poniendo vidrios. Pero si Dios te manda a descansar, ¿qué vidrios, Nicky? Mejor le dices, hay unos vidrios. Jehová, conócelo pues, hermano. Conócelo, si Él se te está declarando a ti. No vayas a creer que se le declaró solo a Moisés. A ti te está diciendo lo que Él es. Por eso cuando uno dice eso que está allí, uno está diciendo lo que Él dice y Él se goza porque dice, ese es mi hablar. Cuando tú dices, Jehová, Jehová fuerte y misericordioso, piadoso, tardo, Él les dice, qué bueno que estás entendiendo, porque eso lo dije yo. ¿De dónde copiaron los salmistas? De Dios. Por eso David se inspiraba, porque él le copiaba a Dios. A ver, ¿cuántos de ustedes le copian a Dios, pues? A veces no saben, mire, yo les digo a los hermanos, no digan amén, ni aleluya, ni gloria a Dios, y se quedan mudos todos, ya no hayan ni qué decir. Les digo, alaben a Dios, pero no digan amén, ni digan gloria a Dios, ni aleluya, pero alábenlo pues, empiecen, y todos se quedan mudos, hermano. Puedes decirle, Jehová, Jehová fuerte, misericordioso, piadoso, tardo para la ira, grande en misericordia y verdad. Sigámoslo conociendo, pues, porque dice que vino y le proclamó su nombre. Proclamar el nombre es darse a conocer. Guardo misericordia a millares, perdono la iniquidad, la rebelión y el pecado. Y de ningún modo voy a tener por inocente al malvado, ¿ok? Que visito la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, dice. Pero tú no lo aborreces. ¿Tú crees que no va a tener misericordia de ti? Conócelo pues, porque muchos a veces en su mensaje, ¿sabe cómo son los predicadores? A toda la gente le echan azufre. A todos los mandan al infierno, hermano. A todos en sus predicaciones, al infierno, al infierno. Ya solo falta que se vistan de chamucos. Pero la realidad, hermano, usted como hijo de Dios, y eso es lo maravilloso. Esto es lo precioso. Y yo sé que algunos dicen, el hermano Carrillo bien quisiera. Es que es la verdad, hermanos. ¿Cómo vamos a entender la Biblia si nosotros presentamos a Dios de una manera que Él dice, no me presentes como no soy yo? Moisés podía ir con el pueblo y decirles, alístense todos y escuchen lo que les voy a decir. Yo estuve platicando con Dios. Él probó mi corazón y me dijo que los iba a matar a todos ustedes. Y yo le dije que no se olvidara de su pacto, porque Él le prometió a Abraham que lo iba a llevar a una tierra que fluye leche y miel. ¿Saben una cosa? Lo que Él quiere es que ustedes lo conozcan y que lo disfruten, porque las tablas no es lo más importante. Para Él lo más importante es preservarlos a ustedes y meterlos a un disfrute. Él no está esperando que ustedes cumplan los mandamientos, hermanos, y entonces no dijera Pablo que no se puede. ¿Cómo vamos a entender a Pablo cuando Pablo dice, no es guardar la ley lo que justifica? Dice, sino en creer que hay un mediador entre Dios y los hombres y que pagó el precio y que Él, lo que te tocaba a ti, Él lo pagó. De estos mensajes casi ni los predican, hermano, porque son mensajes de gracia. Casi a todos les gusta predicar mensajes de desgracia. Que la gente se sienta desgraciada, hermano. Sí, pero yo no soy un predicador de desgracia, yo soy un predicador de que de la manera que conozcas a Dios, lo vas a disfrutar y Él te va a ayudar. Él te va a sacar adelante. Él es el que dice... El 8, sí, si leemos el 7 ya lo leo, ¿sí?
Entonces Moisés, apresurándose, hay que bajar la cabeza al suelo, hermanos. Hay que bajarla. Cuando tú conoces quién es Dios, tú bajas la cabeza y lo adoras. A mí me llama la atención, hermanos, que dice que lo adoró. No dice que lo alabó. Lo adoró porque adorar es hablar de lo que Dios es. Alabarlo es por lo que hace por nosotros. Analice usted y va a ver que la iglesia del Señor, en su mayoría, todos los cantos que ha hecho son de alabanza. Casi no hay cantos de adoración. Y si usted le pregunta a ministros de alabanza, les pregunta y dice: hermano, ¿cuál es la diferencia entre un canto de alabanza y uno de adoración? Mire lo que contestaban. Dice: los de alabanza son rápidos y los de adoración van despacito. ¿De dónde sacaron esa idea los cristianos, hermano? Dice: hermano, es que los de alabanza son rápidos y de júbilo, y los de adoración son suavecitos y bien solemnes. Mire, le voy a demostrar. De 100 cantos, los hermanos hacen 90 de alabanza y escasamente, un poco arriesgado decir que 10 de adoración. Porque un canto de adoración no lo incluye a usted. Yo, Jehová, poderoso, grande, tatán, tatán. Pero los cantos de alabanza son: bendice alma mía a Jehová. De alabanza, porque va incluido usted. Guárdame, alabanza, usted va incluido. Bendíceme, cámbiame. Todo el que lleva me es un canto de alabanza, y pues lleva al chivito, que es usted. Me. Pero cuando usted quiere hacer cantos de adoración, regresemos al 6, 34:6. Y pasando Jehová por delante de él, proclamó: Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad. Esa es una adoración. Por eso vean cómo actuó Moisés. Verso 8, ahora sí pasemos. Después que él oyó cómo habló Dios, lo adoró. Entonces, ¿cómo lo adoró? No se puso a decir, yo estoy seguro, no se puso a decir: gracias que me cuidaste, gracias que me protegiste, porque muchos solo eso saben hacer. No, lo adoró. Jehová, Jehová, eres grande, eres maravilloso, eres poderoso, eres el Creador, eres el Salvador, eres el Redentor, aleluya. Entonces Dios lo que les dijo fue que los iba a llevar a su meta. Yo los voy a llevar a donde yo quiero. Terminemos con solo leyendo, porque ahorita ya no les voy a predicar más. Así digo y siempre predico. Del 12 al 17, solo leer del 12 al 17. Guárdate de hacer alianza con los moradores de la tierra donde has de entrar, para que no sean tropezadero en medio de ti. Derribaréis sus altares y quebraréis sus estatuas y cortaréis sus imágenes de acera. Porque no te has de inclinar a ningún otro Dios, pues Jehová, cuyo nombre es celoso, Dios celoso es. Por tanto, no harás alianza con los moradores de aquella tierra, porque fornicarán en pos de sus dioses y ofrecerán sacrificios a sus dioses, y te invitarán y comerás de sus sacrificios. O tomando de sus hijas para tus hijos y fornicando sus hijas en pos de sus dioses, harán fornicar también a tus hijos en pos de los dioses de ellas. No te harás dioses de fundición. Bien importante entender que lo primero que él declara antes de hablarnos de fiesta es la idolatría.
Ya veníamos hablando en en el capítulo 33 del becerro de oro, que el becerro de oro, ¿se recuerdan? Hablamos de que Aarón, que es tipo de los ministros de Cristo, hizo un becerro y lo adoró. Y lo que nos impactó fue que ¿por qué no mató a Aarón Dios? Pero mató a 3,000 de los que posiblemente incitaron a Aarón que hiciera el becerro, ¿verdad? Ahí aprendimos que la vida divina en nosotros es para que sea trabajada. La vida divina, que es el oro es para que sea trabajado. Cuando el oro está en el lugar equivocado, no cumple la función. Pero es figura, no es para que nosotros enseñemos otra cosa en el Nuevo Testamento. La figura del Antiguo, porque muchos usan versículos del Antiguo para decirle a la gente que no debe de hacer esto, que no debe hacer aquello, aplicando mal la Biblia. El oro que estaba en las orejitas y algunos dijeron que hasta en el ombligo, en la nariz, significa que la vida que Dios nos ha dado a nosotros, porque está tipificada por el oro. En la Biblia el oro tipifica la vida de Dios. En el lugar equivocado, si yo me pongo la vida de Dios en el oído, esa palabra solo se vuelve que soy oidor. Israel era eso. Israel solo eran oidores. Jesús mismo les dijo, no sean solo oidores, sean hacedores. Y luego los tenían en la nariz, les gustaba oler. Y muchos no saben lo que es oler en la Biblia. Pero la Biblia declara todo en figura. Por ejemplo, Dios dice que huele nuestras oraciones. Él no las oye, las huele. Y eso es distinto, hermano, ¿verdad? Porque Dios dice que las oraciones de nosotros son incienso. En figura, pues, estoy hablando, en figura. Claro que los salmistas pedían, Señor, escúchame y todo, pero lo que el Señor les dice es que me gusta más oler sus oraciones que escucharlas. Oler las oraciones es si se parecen a Cristo, porque el incienso es Cristo. Amén. Muy bien, entonces ya tenemos la idea de cómo es el capítulo 34, ¿verdad, hermano Montes? Porque tú me dijiste, ¿cuándo va a empezar por ahí? Porque ahí hay unas cosas lindísimas, me dijiste. Entonces, primero Dios, seguimos el domingo y nos vamos a meter un poquito más. Ya por lo menos ahorita ya les enseñé cómo se entra. Cuando uno no sabe nada de un capítulo, tiene que orar a Dios para decirle, ayúdame a entrar. Y entonces usted empieza a ver que Dios está haciendo una cosa, pero está mostrando otra. Eso es el capítulo 34. Haciendo algo para ver si uno se distrae. Y pues a Israel eso le pasaba. Le gustaba más la ley que ser liberado de sus enemigos. Amén. Bendito Jehová. Bendito el nombre del Señor. Le damos gracias al Señor, hermanos. Nos gozamos en esta noche. No sé si hay algún otro anuncio y si no, nos ponemos de pie para despedirnos. Hoy es Friday.